Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Alastair Crook, hoy 7 de abril. Muchas gracias por volver al programa. Oh, es un placer acompañarte. Bueno, como dije, hoy es 7 de abril, y Trump ha amenazado con que esencialmente destruiría todo en Irán antes de la fecha límite de esta noche, que es a las 8 p.m., hora estándar del este. De nuevo, es una declaración muy importante. No estoy seguro de qué pensar al respecto. Es otro farol. Ya sabes, tiende a poner mucho énfasis en esta presión máxima, pero dado que Irán no puede capitular, historihindu de si realmente planean cumplir con su amenaza o si malinterpretan su ciudad. Bueno, creo que has planteado algo muy, ya sabes. Tack strategies fervently your picture. Me pareció que esas declaraciones y las cosas de las que ha estado hablando se están volviendo cada vez más disparatadas, alejándose cada vez más de cualquier tipo de racionalidad real. Ya sabes, insultando a la gente y diciendo, y alguien le dijo, pero lo que estás haciendo va a ser crímenes de guerra. ¿Cómo vas a hacer esas cosas sin cometer un crimen de guerra? Y él simplemente respondió, mira, son animales, no importa. Quiero decir, me parece que algunas de esas declaraciones provienen de Trump. No estoy sugiriendo que tenga pleno control de sus facultades mentales o que esté reflexionando las cosas. Y creo que hay una preocupación creciente al respecto, especialmente en el Pentágono, porque corren el riesgo de tomar la decisión equivocada. Serán ellos quienes tengan que ir a decirles a los padres que sus hijos han muerto. Así que siempre es más agudo en el Pentágono en ese sentido. Pero incluso dentro de su propio equipo, creo que Vance estaba desesperadamente anoche intentando lograr un alto el fuego, hablando con Pakistán. No sé con quién más estaba hablando, pero claramente intentaba conseguir algún tipo de acuerdo de alto el fuego. Pero Irán ya ha dado su respuesta a Estados Unidos. Es muy claro, dieron, creo, una respuesta de 10 puntos o algo así, pero dijeron que no habrá ningún alto el fuego que le convenga para obtener Homs o Com. Sus condiciones siguen siendo las de siempre. Y el fundamento de esas condiciones me parece que son las que estableció el líder supremo en su declaración hace un tiempo, una declaración de 12 minutos, en la que dijo que todas las tropas deben abandonar la región del Golfo Pérsico. Luego, debe producirse el levantamiento de todas las sanciones y el desbloqueo de sus activos. Y en tercer lugar, tienes que pagar reparaciones de alguna manera por el daño que estás causando a Irán. No creo que eso sea lo que Trump tiene en mente. Él dice, ya sabes, solo me interesa un acuerdo que me convenga. Lo dice con bastante franqueza. Bueno, no creo que las partes estén muy alejadas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reafirmado una vez más que no están interesados en un alto el fuego temporal, solo en una solución definitiva al problema. Así que no creo que vaya a obtener la capitulación que parece esperar continuamente de Irán. Después de sus fanfarronadas y amenazas, la noche anterior espera que vengan suplicando un alto el fuego, suplicando una solución. Y eso va a ponerle en una posición difícil, porque iba a decir que realmente ha llegado el momento de que la gente reconozca, aunque sé que esto es muy difícil de aceptar para muchos, que la realidad es que Irán se está fortaleciendo y por tanto tiene cada vez menos motivos para ceder. Se está fortaleciendo. Si se observa un indicador sencillo, Israel sigue escribiendo, leo la prensa hebrea y dicen, oh bueno, ya no les queda dinero, van a quedarse en bancarrota. Al contrario, en el primer mes de esta guerra, Irán obtuvo el doble en ingresos petroleros de lo que había conseguido en cualquier mes de la historia reciente, el doble. Ayer, creo que fue el domingo, se cargaron 5 petroleros en Karg y fueron parcialmente procesados para pasar por Keshm y Kish a través de los estrechos del otro lado.
y contienen 7,7 millones de barriles, equivalentes a unos 850 millones de dólares. Así que ya sabes, la perspectiva no es que se estén arruinando. De hecho, están ganando más dinero que antes, y eso va a aumentar, porque cada vez más estados están llegando a la conclusión de que si quieres sacar tu petróleo o gas o los demás materiales que necesitas para tus cadenas de suministro, que se están volviendo tan cruciales, entonces tienes que hacer un trato con Irán. Eso es todo, si no, te quedas sin ello. Así que quiero decir, están en una posición bastante fuerte. Creo que las otras dos cosas son, en primer lugar, que la gente empieza a darse cuenta de que toda la propaganda sobre la destrucción de sus fuerzas militares en realidad se refería a la destrucción de la enorme compra que Irán hizo de señuelos a China. Compraron muchos, realmente muchos, y de muy alta calidad. Me sorprendió saber, me dijeron los iraníes el otro día, que en realidad también emiten calor. Es algo bueno para ellos. Emiten calor, de modo que los sensores y radares estadounidenses los detectan no como señuelos, sino como el auténtico objetivo, porque buscan una firma térmica y la obtienen de estos señuelos. Muy común. Los chinos solo necesitan poner eso en sus señuelos. Así que lo otro es que, por supuesto, Irán y su población están siendo sometidos a bombardeos dirigidos principalmente contra la infraestructura civil. Pero por lo que entiendo, en realidad es, sorprendentemente, menos que en la guerra de 12 días. Puede que haya unas 10,000 víctimas, menos que en la guerra de 12 días, porque vaciaron todas las instituciones, todos los, ya sabes, Reichstalmudessleds, Merit y Kamales. En todo vacío. Y en extremidad de Trump, en su ira, Stetzenbarna y Strengsmani. Pero ya sabes, la cuestión es que sí, habrá gente que muera. Quiero decir, cuidadores, pero también bombardean zonas residenciales. Por supuesto, habrá víctimas. Pero también las hay en Israel. Israel lo oculta todo, pero está claro que están sufriendo pérdidas enormes. A diferencia, si se quiere, del adversario, Irán no suele atacar estructuras civiles ni a civiles. Suelen responder de forma aproximadamente proporcional, básicamente con una escalada gradual. Si son atacados en Vetercity o Streng, Jureo en la escalilla. No Virginia Sol, primer, que dat de stater espeno no de objetivos. On that sort of plane of targeting. If they're attacked in that plane of targeting, then they move. Si son atacados en ese plano de objetivos, entonces suben y atacan en otro. No creo que Occidente haya comprendido adecuadamente la ecuación básica iraní. La ecuación básica iraní es esta: seguridad para todos o seguridad para nadie. Prosperidad para todos o prosperidad para nadie. Esta es la ecuación que dice que sí, puede haber seguridad y paz, pero eso significa para todos, y eso significa, por supuesto, para los palestinos, en términos palestinos, para Hezbollah, para Ansarullah y para el Hashar, por supuesto. Así que es un enfoque diferente, un enfoque muy distinto del que está siguiendo Trump. Como digo, creo que Vance intentó desesperadamente conseguir un alto el fuego anoche. Se decía que estuvo despierto toda la noche intentando lograrlo. Pero esta ha sido la práctica y no funciona. Simplemente siguen haciendo lo mismo. En Ucrania siempre se trataba de un alto el fuego, con largas conversaciones entre europeos y otros, documentos que iban de un lado a otro. Pero en realidad era Occidente discutiéndolo entre ellos mismos. Porque, como señaló Lavrov, nunca hemos visto esos documentos, no los vemos, no participamos en las conversaciones y no aceptamos un alto el fuego. Y ya sabes, es la misma situación en la que estamos ahora con Irán. Irán les está diciendo, no, lo siento, ¿queréis hacer un acuerdo de paz adecuado? ¿Queréis proporcionarnos seguridad, acordar un paradigma de seguridad para nosotros? De acuerdo, podemos hacerlo, pero será seguridad para toda la región.
Y eso significa que tenéis que iros de la región, porque no estáis proporcionando seguridad, estáis proporcionando inseguridad. Así que tenéis que abandonar vuestras bases e iros. Y ese es el paradigma. Pero aún así, ya sabes, es como, bueno, ¿recuerdas lo mismo en Gaza con Witkoff y Kushner? Sí, vamos a tener un proceso de paz. Va a ser un proceso de paz. Y luego tienes que hacer todo esto, y los rehenes tienen que ser liberados. Y entonces, ¿cuál era la segunda fase? Nunca se definió, nunca se habló de ello. ¿Cuál fue su segunda fase? Nadie lo sabe realmente. Quiero decir, todavía está en ese punto en el que Witkoff decide qué podría ser una solución materialmente ventajosa. Así que creo que eso es exactamente donde estamos en este asunto. Irán está en una posición fuerte. No se va a desalojar del Ministerio del Interior. Y Trump se enfrenta ahora, al igual que Europa, que de algún modo sigue aferrada a los faldones de Estados Unidos, a una situación muy difícil. En parte eso proviene del fracaso de lo ocurrido durante el fin de semana, un fracaso catastrófico y complicado. Podemos profundizar en ello y me gustaría decir todo lo posible al respecto, pero tiene repercusiones porque, en efecto, lo que sí sabemos, puedo decir unas palabras sobre eso. Sí. No, en realidad iba a preguntar sobre eso porque leí en tu... Bueno, debería haber mencionado que también eres el director del Conflict Forum, que es un Substack. Y noté que escribiste sobre algunos de estos temas, sobre los cuales quería preguntarte. Así que lo que sabemos, y gran parte de esto proviene de Robert Pounce, el abogado constitucionalista que es amigo de J.D. Vance, es que en los días previos a la Pascua, porque como probablemente todo el mundo haya notado ya, a Trump le gusta iniciar operaciones militares cuando los mercados están cerrados y luego tener una solución y una historia positiva que contar el lunes o el martes, cuando vuelven a abrir. Una historia optimista para eso. Así que antes de Pascua, cuando estaba haciendo una operación militar, Vance fue a ver a Susie Wiles, que es la jefa de gabinete de Trump. Ella es realmente una especie de guardiana para Trump, porque él creía que la información procedente de Israel, imágenes distorsionadas, le llegaba, como solemos decir, directamente al presidente a través de Kushner. Kushner presentaba una visión optimista de los éxitos de Trump contra Irán, con imágenes de explosiones y daños. Recibía un video de 2 minutos que le mostraba los últimos ataques del Pentágono contra Irán en colores vivos. Y ese era el único informe que recibía, ese tipo de videos y fragmentos. En fin, Vance fue a ver a Susie Wiles, creo, esto según el relato de Barnes, que lo conoce bien, y le dijo, no literalmente, pero sí en esencia, que golpeó la mesa y Susie Wiles le respondió, escucha, tienes que mostrarle al presidente la imagen contraria. Insistí en que tenía que hacerlo, porque de lo contrario Trump estaba recibiendo una visión completamente distorsionada. Operaciones exitosas contra Irán, Irán al borde de, ya sabes, colapsar, Israel sin sufrir problemas ni daños, y así sucesivamente. No sabemos exactamente qué se le estaba mostrando, pero es evidente que eso es lo que creían no solo Vance, sino también otras personas como Driscoll, el secretario del ejército, y Gabbard, que Susie Wiles estaba excluyendo las otras imágenes. Y sabemos que hay otra imagen y hay cierta incertidumbre porque todos habéis visto cuántos generales han sido destituidos ya, creo. Alguien le preguntó, ¿cuántos generales has destituido? Y él no quiso decirlo, respondió, 5, 7, algo así, no lo sé. No sé cuál es la opción correcta, pero ya sabes, están despidiendo a gente. ¿Y por qué los están despidiendo? Bueno, por toda una serie de razones.
Están ahí a voluntad del presidente, como dijo Hegseth, pero también se cree que es porque piensan que esos planes militares, la idea de desplegar tropas sobre el terreno y todo eso, no se han pensado bien y por tanto van a ser un desastre. En fin, todo eso estaba preparado y había un plan para Pascua. Tenemos bastante claro que ese era uno de esos momentos en auge que tanto le gustaban a Trump, que las fuerzas especiales, que ya estaban preposicionadas en Kuwait, que desde hace tiempo ha sido una especie de base de fuerzas especiales, iban a ir a operar en Isfahán. La narrativa es que Grossi, el jefe de la OIEA, dijo, sí, bueno, el uranio enriquecido al 60%, las 430 kilos, está en este túnel. Es para causar daño. Y quizá parte de ello se había trasladado, pero él sugería que entre el 60 y el 70% seguía allí. Así que querían entrar, llevárselo y salir antes del sábado. Luego, para el fin de semana, Trump podría tener un gran éxito, una especie de operación al estilo Maduro. Solo que lo que ocurrió fue que un F-15 fue derribado cerca de Isfahán. Lo curioso de eso era que había un piloto y un oficial de apoyo de armamento como segundo a bordo de ese avión. Es un avión biplaza. Y el segundo oficial era un coronel de pleno rango. Y eso es realmente muy extraño porque ya sabes, esto se admite, Trump lo llama nuestro valiente coronel. Pero ¿qué hacía el coronel como número 2 en un F-15? Normalmente ese puesto lo ocuparía un segundo teniente, ya sabes. Ni siquiera sería un teniente coronel, y mucho menos un coronel de pleno rango. Un coronel de pleno rango habría estado al mando de toda la base, en términos de aviación militar. No sabemos la razón por la que estaba allí. En cualquier caso, fueron derribados por las defensas aéreas iraníes. Y luego hay una historia enormemente complicada sobre el lugar exacto en el que ocurrió. Pero en general se confirmó por geolocalización. Estaba cerca de Isfahán. Entonces se intentó iniciar un rescate de inmediato, en parte por el alto rango del piloto y en parte porque siempre temen una situación de rehenes. Los israelíes insistían en ese punto. No quieres que Irán capture a un piloto y lo convierta en rehén. Pasarías un año negociando su liberación, si no más. Así que hubo una gran búsqueda. Omitiré los detalles porque fue complicado, pero para Embassy no salió bien. Digamos ante todo que el primer avión Achilles que aterrizó, con helicópteros, posiblemente esos mini helicópteros en su interior, fue atacado. Hicieron un aterrizaje forzoso en un campo agrícola no muy lejos de Isfahán y se estrellaron. ¿Hubo muertos? ¿Hubo heridos? No lo sabemos. Podemos ver los restos, pero quizá eso se deba a que más tarde fueron destruidos por los estadounidenses o bombardeados. No está del todo claro. Luego llegamos a la historia más extraordinaria, porque de repente hablamos no solo de más aviones grandes con muchos helicópteros dentro, 4, 6, 7, bastantes, y luego un transporte Airbus, y estamos hablando de algo así como entre 100 y 130 miembros de las fuerzas especiales en tierra. And we're talking about something like 130 special forces on the ground. And I don't know what was going on altogether. No sé exactamente qué estaba pasando, pero sospecho que se organizó una operación. Lo sabemos porque Egdon habló de ello y dijo que, para que la operación pudiera llevarse a cabo y apoderarse del uranio, tenían que planificar el establecimiento de un aeródromo militar cerca de Isfahán, traer tropas y sacar el material de la ciudad. Así que creo que la operación estaba completamente preparada y lista para ejecutarse. Y luego, el viernes, por accidente, un F-15 fue derribado y había 2 pilotos desaparecidos. Así que parte de la operación tuvo que convertirse en una misión de rescate para intentar recuperar a los pilotos. Y supongo que los comandantes fueron a ver a Trump y le dijeron, mire, señor presidente, tenemos un problema. Tenemos a 2 aviadores caídos. Necesitamos encontrarlos. ¿Cancelamos la operación de Isfahán?
Y creo que él dijo que no. Así que acabamos con todas esas tropas sobre el terreno y tantos aviones. Creo que en total perdieron unos 12 aviones que fueron destruidos, incluidos los F-15, en una especie de combate consecuente. Por supuesto es muy probable, quiero decir, los iraníes estaban, ya sabes, siguiendo el juego, sospecho, antes de que terminara. Porque, ya sabes, para empezar, todos hemos oído a Grossi decir que salió en televisión y dijo, oh, está ahí, en ese túnel, hay un pequeño túnel justo ahí fuera. Todo está ahí, la mitad de ello, al menos la mitad, más de la mitad, está ahí. Así que dijo eso, y los iraníes lo sabían. Los iraníes probablemente sabían que había ese aeródromo en desuso bastante cerca de Isfahán. Quiero decir, ya sabes, son gente militar. Ellos entienden cómo operan las fuerzas especiales. Y puedo decirte que ya sabes, 130 miembros de fuerzas especiales no es normal. Eso es el tamaño de una compañía. Quiero decir, las fuerzas especiales como Delta o el SAS británico suelen estar formadas por escuadras de 8 hombres. 8 hombres, podrías duplicarlo, 16, quizá 30, pero 130. Ya sabes, esto no es solo una operación de rescate. Así que creo que se lo plantearon a Trump. Miró a algún comandante y probablemente dijo, escucha, tenemos un problema con este aparato caído y tripulaciones desaparecidas y tenemos una operación de rescate. ¿Cancelamos la de Isfahán? Y él dijo que no. Y entonces todo se vino abajo y salió terriblemente mal. No sabemos cuántas bajas hubo, no lo dirán. Yo pensaría que es muy probable que hubiera varias bajas, simplemente no lo sabemos. Pero perdieron en el transcurso de este 12 navios. Así que creo que el punto que intento destacar sobre su visión más amplia es que lo dudo mucho. Creo que, ya sabes, lo que Trump siempre ha querido, quiere una especie de solución al estilo de Venezuela. Entrar, boom, salir, entrar, la fuerza Delta, capturar a Maduro y volver. Y siempre ha estado deseando que se lleven el uranio y estén listos antes de que abran los mercados el lunes para proclamar una gran victoria. Y un fin de semana largo durante la Pascua resultaba bastante conveniente, con un impacto en el mercado que durara un poco más. Bueno, ya sabes, solo quiero subrayar que no puedo probar nada de esto. Es especulativo, una reconstrucción a partir de los hechos que conocemos sobre el terreno. Lo que aún no se sabe, hay muchos aspectos de todo esto que siguen siendo muy desconocidos. Pero mi sensación es que no encaja como una simple operación de rescate. Un rescate sencillo de una tripulación habría implicado helicópteros de largo alcance, si era seguro entrar allí, quizá con cobertura aérea o algo por el estilo, para localizar al hombre. Tenían una baliza en él, una baliza de radio y también una baliza luminosa en el traje. Existen procedimientos establecidos para esto, pero no despliegas a un montón de gente en tierra con grandes y pesadas aeronaves y luego dices que algunos se quedaron atascados en la arena. Quiero decir, no funciona así. Las fuerzas especiales habrían identificado esa pista de aterrizaje y la habrían probado de antemano para asegurarse. Ya sabes, es difícil aterrizar un Hércules en la arena si no es sólida o estable. Estas son cosas que hay que hacer. De lo contrario, podrías perder a toda la tripulación y a los soldados dentro del Hércules. Sé un poco sobre eso. Ya sabes, no es tan sencillo como puede parecer en los informes que acabas de mencionar. Supongamos que hay un campo de aterrizaje. Simplemente vas y aterrizas allí y podrías perderlo todo. Así que hay que planificar esto con mucho cuidado. De todos modos, ahora que se dice que es enorme, bueno, se afirma que lo es. Quiero decir, por supuesto que será una película de Hollywood. Es inevitable. Ya sabes, como después de la muerte de Osama Bin Laden, que fue todo falso. Pero aún así, estoy seguro de que será una película de Hollywood. Pero en realidad, creo que esa operación ya ha terminado porque la han publicitado, y saben que la han publicitado. Aún así, los iraníes eran perfectamente capaces de resolverlo por sí mismos.
Pero han publicitado todo el proceso y por tanto ya sabes, los iraníes estarán esperando si intentan hacerlo de nuevo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo encaja en el panorama general? Encaja de la siguiente manera. Se suponía que esto iba a ser un éxito rápido, ya sabes, un éxito tipo Venezuela, que permitiría a Trump decir, primera oleada, y me retiro y salir del proceso con una victoria. Creo que eso se ha acabado. Así que ahora se enfrenta a lo que creo que era lo que menos quería, una guerra larga. Una guerra larga y amarga, lo que significa daños para los aliados y socios comerciales suyos y de su familia en el Golfo. Una guerra larga y amarga, o la alternativa de desplegar tropas sobre el terreno en Irak para intentar lograr algún tipo de victoria, abriendo el estrecho de Hormuz. Y eso es probable, a menos que por eso haya algún tipo de resistencia. Sabemos que hay una gran resistencia en el Pentágono. Eso indica que va a ser una catástrofe. No van a poder soportarlo. De hecho, esto es lo que la Guardia Revolucionaria Islámica acogería con agrado. Fuerzas estadounidenses. Si conoces la geografía de Hormuz y esa parte de Irán, quiero decir, sería, ya sabes, bueno, lo único que puedo decir es, buena suerte. Pero me alegraría si no ocurriera, porque no tendría éxito. Pero ¿qué más puede hacer? Sí, bueno, dado que esta operación militar salió tan terriblemente mal, cuando Trump publicó en Twitter o en las redes sociales ese mensaje, creo que todo el mundo lo ha leído ya. Escribió, el martes será el día de las centrales eléctricas y de los puentes, todo junto en Irán. No habrá nada igual. Abrid el maldito estrecho, locos de mierda, o viviréis en el infierno. Ya lo veréis. Alabado sea Alá, presidente Donald J. Trump. Puedo interpretarlo de dos maneras. Una es que, ya sabes, esta horrible operación militar sale mal, él se enfada y pierde la cabeza. Por otro lado, hay algo que se le da muy bien. Si algo sale mal, ya sean los archivos de Epstein o cualquier otra cosa, es muy hábil en sacar un nuevo objeto brillante por aquí. Y de repente, todos los medios se centran en el lenguaje vil y en las amenazas de crímenes de guerra. Y no se ha hablado tanto de lo que salió tan mal en esta operación militar. De nuevo, podrían ser ambas cosas. Porque está amenazando a la gente, lo has visto. Dijo, alguien habló de un piloto que estaba, ya sabes, en tierra en Irán y que ese hombre debería ir a prisión. Vamos a identificar a los periodistas que lo dijeron y los vamos a meter en prisión. Bueno, le va a resultar difícil hacerlo, porque la noticia salió primero en la prensa israelí, no en la prensa estadounidense. Así que quizá tenga que ir a Israel para encontrar al culpable y meterlo en prisión. Pero quiero decir, ya sabes, esas explosiones de ira, como digo, en realidad no impresionan. Y los iraníes, ya sabes, simplemente las consideran desvaríos. Quiero preguntarte sobre tu comentario de que Irán podría salir de esta guerra mucho más poderoso, porque estoy de acuerdo con lo que dijiste sobre el alto el fuego. Creo que esto se aplica tanto a Irán como a Rusia. El objetivo parece ser utilizar sanciones y acciones militares para debilitar gradualmente a Irán año tras año hasta que se desmorone. Y creo que eso es lo que están haciendo también con los rusos, por lo que un alto el fuego no tiene sentido. Creo que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo, bueno, esto solo dará a los estadounidenses tiempo para reagruparse, rearmarse y volver a intentarlo. Por supuesto, quieren salir de esto, pero la forma en que buscan hacerlo no se trata únicamente de prevenir una amenaza estadounidense. Parece que también tiene que ver con reorganizar la economía de la región, eliminar todas las sanciones, pero también lograr que Estados Unidos no controle la moneda de intercambio ni los corredores marítimos, y reducir su poderosa influencia sobre los estados del Golfo. Entonces, ¿cómo ves los objetivos económicos de Irán? Porque me resulta interesante
que ya sabes, Estados Unidos suele tener algún interés económico en las guerras, pero Irán parece haber destruido los beneficios económicos de librar esta guerra con los iraníes. Diría que, ya sabes, se entiende de una manera completamente opuesta, sobre todo en Washington. Pero para los iraníes, esto se ve como algo tanto necesario como una oportunidad, sí, una oportunidad, porque así es como pueden liberarse de sus 70 años de contención. Han sido colocados en una especie de jaula, igual que si se quiere, Hamas y Gaza están en una jaula literal, con vallas, fronteras y drones sobrevolando. Así que Irán, has visto todas las bases militares que lo rodean. Por todos lados, Irán está rodeado de bases militares estadounidenses. Y eso fue deliberado. Se remonta a la década de 1970, cuando Irán no tenía los misiles avanzados que posee ahora. Así que han sido encerrados, no por una ofensiva, sino por fuerzas militares. El control del Golfo Pérsico, y ellos lo consideraban el Golfo Pérsico, estaba en manos de dos elementos principales, especialmente en su propio golfo: la Quinta Flota en Bahrein y todas las fuerzas especiales en Kuwait. Eran las mismas fuerzas especiales que operaban en Irak, así que llevaban allí mucho tiempo. Se ha conocido como una especie de base de fuerzas especiales del CENTCOM en la región, con el propio CENTCOM en Qatar, junto con todos sus radares y sistemas de recopilación de inteligencia. Y por eso está realmente eficaz. Dominaron el estrecho de Hormuz de una manera que les permitió controlar el flujo de tráfico a través de él y controlaban todas las zonas que lo rodeaban. Todos los estados del Golfo se habían convertido, por así decirlo, en suplicantes de Estados Unidos, no solo en cuestiones de seguridad, sino también en las financieras. Así que existían tres niveles. Primero, un compromiso militar. Luego, el control naval de las rutas marítimas y de los puntos de estrangulamiento de la región, ejercido por la Quinta Flota y por las bases militares repartidas por la zona, especialmente la base de Al-Udeid, la principal allí. Y después estaba el tercer elemento, que era el control financiero. Los estados del Golfo eran el pilar del sistema del petrodólar. Y el sistema del petrodólar cobró vida cuando llegaron al entendimiento de que podían ser los receptores de todos los ingresos del petróleo y el gas, y que entonces tendrían que utilizar el dólar estadounidense. Por supuesto, el dólar estadounidense se enviaba de vuelta a los bancos de Nueva York. Pero no creo que hasta este punto en el que podría perderse, hayamos visto realmente hasta qué punto los estados del Golfo fueron la pieza clave de la financiarización del mundo occidental. Esos depósitos se reinvirtieron en Wall Street y se convirtieron, bueno, en cierto sentido también fue una píldora venenosa, además de un gran beneficio. Quiero decir, el gran beneficio fue que todos esos ingresos llegaron y permitieron a Estados Unidos mantener un enorme déficit. Y podían, ya sabes, la hegemonía del dólar les permitió imponer sanciones y aranceles a otros. Pero además, el aspecto monetario, la forma en que el dinero entró en el sistema, en realidad desplazó la economía de ser una base manufacturera, ganar dinero produciendo cosas que la gente quería comprar y proporcionando empleo, a volverse financiarizada. Así que hoy en día se gana dinero comerciando en Occidente. Todo gira en torno a los operadores. Incluso hemos visto esas caricaturas en broma de gente mirando cuál será la próxima declaración de Trump y diciendo: ¿ya tenéis todas vuestras operaciones listas? Sabes, al parecer se ganó muchísimo dinero antes de su primer tweet, algo amenazante, porque la gente estaba apostando fuerte en los mercados de futuros, vendiendo en corto y luego recomprando más tarde. Podían ganar 1,000 millones en un solo día. Quiero decir, es escandaloso. Es realmente, ya sabes, casi increíble. Pero todas estas cosas, ya sea tecnología, adquisiciones o cualquier otra cosa,
convirtieron la economía en algo muy financiarizado. Y de todo esto, Irán está deliberadamente excluido, Rusia, China excluido, incluso el Brexit está excluido. Estos eran los estados del Golfo, y también se les animó en el 73 y el 74. Ya sabes, no se les dijo que mantuvieran bajo el precio del petróleo, se les dijo que lo mantuvieran alto. Ahora bien, ¿por qué harías eso? Porque todo ese dinero iba directamente a Wall Street, y Wall Street iba a usarlo como base para el apalancamiento financiero en todo el mundo. Lo primero que ocurrió fue que se impuso deuda al sur global, deudas enormes. Se concedió crédito al sur global, lo que por supuesto, cuando incumplieron, significó que los activos pasaron a manos de Wall Street. Así que este es realmente un elemento clave de toda la estructura global. China y Rusia pueden verlo con total claridad, es decir, lo siguen exactamente. Y por tanto, piensa en lo que ocurrirá al final de esta guerra, piensa hacia dónde nos dirigimos. No se trata solo de lo que describí al principio, ya sabes, 5 petroleros que salen el domingo y 850 millones que entran en Irán. Y como digo, han ganado el doble de lo que ganaban en esta primera semana de la guerra, en un mes, más que en cualquier mes anterior. Así que, ya ves, esa parte está muy clara. Pero piensa de forma más amplia. Quiero decir, si siguen controlando los flujos de energía desde Hormuz y el Mar Rojo, porque por supuesto, los hutíes son aliados cercanos en esta empresa. Bueno, Hormuz representa quizá un 11% del total, pero si añades el Mar Rojo, entonces llegas a alrededor del 20% de la energía mundial bajo el control de Irán. Y con el control viene la capacidad de fijar precios, por supuesto, algo que Estados Unidos hacía, precios altos, porque convenía a sus compañías petroleras y a su sistema financiero. Pero quizá veamos una fijación de precios diferente. Pero con un 20%, y aún no hemos hablado de esto. Por otro lado, todos vimos lo que ocurrió cuando el señor Trump amenazó a China con aranceles y dijo, bueno, vamos a imponer aranceles del 155% a China y cosas por el estilo. Ya sabes, hay que doblar los aranceles a nuestra voluntad. Y China respondió, bueno, ya sabes, nosotros controlamos las tierras raras y controlamos elementos clave que necesitáis para vuestra industria tecnológica, para los chips, para todo tipo de cosas. Y de repente te das cuenta de esto, porque cuando Irán haya destruido ese enorme sistema de radar de $1,000 millones en Al Udeid, no solo tardarían de 5 a 8 años en reconstruirlo, sino que no disponen de los metales necesarios. No soy científico, pero hay ciertos metales y productos químicos clave que necesitan, no solo helio, no solo ácido sulfúrico, no solo otras cosas que pasan por el Golfo, sino más que eso. Así que también estamos hablando de control de las líneas de suministro. Quiero decir, en la medida en que los elementos clave de nuestras líneas de suministro estarán efectivamente bajo control iraní. ¿Y cómo ejercerán ese control? Bueno, ¿cómo lo van a ejercer? En primer lugar dirán, no vais a pasar por el estrecho de Hormuz si apoyáis las sanciones. Así que lo primero es que se romperán las sanciones. Y lo segundo, si se quiere, es que se romperá la hegemonía del dólar, porque insistirán en que las cargas que inspeccionen se paguen en reales. Y ya estamos viendo que el cambio está ocurriendo. Por ejemplo, por primera vez vemos a un gran banco europeo, el Deutsche Bank, anunciar que no va a seguir concediendo préstamos en Europa. No estoy diciendo que lo estén acumulando todo juntos, pero están diciendo no solo vamos a prestar en dólares, ahora vamos a prestar en yuanes, y están emitiendo bonos panda. Es un gran acontecimiento, es la primera vez que un gran banco europeo hace eso. Ya sabes, hemos oído hablar del mercado de los eurodólares, pero ahora están prestando mediante bonos panda. Y China ya lo ha dicho, y Rusia ha dicho, justo la semana pasada, que solo aceptará pagos de los europeos por gas y petróleo en yuanes, no en dólares. Es decir,
desde que Rusia dijo que ya no se podrá pagar en dólares. Así que en realidad, los efectos de Hormuz son mucho más amplios. Se están extendiendo y están transformando la economía global y por tanto la política global, la geopolítica del mundo. Bueno, dado que hay tanto en juego aquí, no solo una derrota militar humillante, sino esencialmente la transformación de la economía global, ¿existe entonces alguna vía diplomática? Porque mencionaste que J.D. Vance estuvo al teléfono toda la noche. Supongo que están recurriendo a sus interlocutores pakistaníes, pero, tú sabes, fuiste negociador para el gobierno británico. Así que, si entraras en esto, ¿hay algún punto de encuentro o simplemente no hay diplomacia posible aquí? Porque parece que es todo o nada, tanto para los iraníes como para los estadounidenses. Pero teniendo en cuenta que Irán tiene la posibilidad, si cede demasiado ante las exigencias de Estados Unidos, podría ser destruido. Si mantiene su posición, podría salir de esta guerra mucho más poderoso y transformar la economía global. Dado que hay tanto en juego, ¿qué de lo que realmente se puede negociar? ¿O crees que ya hemos de todos? No, quiero decir, creo que los iraníes verían negociar, por ejemplo, sobre lo que se suponía que era el plan de 15 puntos de Witkoff, no como una solución, sino como una derrota. Para Irán, esta es una guerra existencial. Tienen que ganarla, y eso significa llevarla hasta el punto en que Estados Unidos capitule en ciertos elementos clave. Los iraníes han sido muy meticulosos y han dejado claro lo que buscan. Y ya sabes, es el fin de la guerra. Quiero decir, esto en realidad refleja lo que Putin ha estado diciendo sobre Ucrania. No vamos a tener un pequeño alto el fuego improvisado que dure unos meses mientras rearmáis a los ucranianos. Queremos una comprensión adecuada de la seguridad, en la que determinemos los límites de la OTAN y los de Ucrania, las esferas de influencia china y asiática. ¿Cuál es la esfera de interés de la OTAN? ¿Dónde se encuentra esa frontera y dónde está la nuestra? Queremos una arquitectura de seguridad. En cierto modo, esto es lo que Irán está exigiendo. Está diciendo, no podemos limitarnos a una tregua de 45 días. ¿Por qué íbamos a hacer eso? ¿Por qué aceptarlo? Y por supuesto, si tuviéramos una tregua, porque nadie... Quiero decir, el otro elemento de todo esto es la falta de confianza en la negociación estadounidense. Se les considera poco fiables y propensos a intentar crear, ya sabes, oportunidades para ataques rápidos, mientras fingen negociar al mismo tiempo. Quiero decir, lo hemos visto 3 o 4 veces en la práctica, especialmente con Qatar, donde se suponía que las negociaciones debían continuar durante los 2 o 3 días siguientes. Así que hay un verdadero rechazo a negociar con Estados Unidos. Pero lo segundo es que en realidad no están negociando con Estados Unidos, e Irán lo entiende. Están negociando con cierto sector de israelíes, si puedo llamarlos el elemento de israelíes de tipo supremacista de Zeus, que ven, por así decirlo, una hegemonía judaica en todo Oriente Medio. Y así están lidiando con eso. Saben que si hay una pausa, Israel insistirá en que Estados Unidos debe continuar la guerra contra ellos. Y de hecho eso es lo que veo en la prensa hebrea estos días. De hecho, desde Jerusalén hay una demanda muy insistente de que Trump debe seguir adelante. En primer lugar, se trataba de enviar tropas a Kargaila, eso hay que hacerlo como mínimo. Y ahora la segunda exigencia es escalar, empezar a atacar sus suministros de petróleo y energía. Tienes que atacarlos. Irán entiende que el objetivo de Israel es la destrucción de Irán, no una acomodación con Irán, no un entendimiento con Irán, no un tratado con Irán, sino la destrucción y desintegración de Irán en estados étnicos o sectarios separados, en la anarquía, una especie de versión siria o de Daesh de Irán.
Así que ya sabes, este es el segundo punto. Estoy seguro de que Vance tiene las mejores intenciones, pero detrás de él, moviendo los hilos, hay figuras de ese calibre particular de la sociedad judía israelí. Y no son todos, porque está claro que vemos grandes divisiones, esperemos que no en Israel en este momento, pero aquellos que creen en el gran Israel y aquellos que creen en la hegemonía israelí sobre las redes de energía y recursos de Oriente Medio son los que toman las decisiones en lo que respecta a Trump. Do call the shots in respect to Trump. Es, de nuevo, como dijiste antes, muy parecido a la guerra contra Rusia, porque cuando el primer ministro belga sugería que una vez que tengamos la paz con Rusia, entonces tendremos que arreglarlo todo, nadie realmente quiere eso. Incluso después de la guerra, parece que todavía quieren seguir adelante, ir contra Rusia, intentar debilitarla. Así que no hay interés en cambiar de forma fundamental las causas de fondo por las que tenemos que estar atrapados en este conflicto a largo plazo. En su lugar, cualquier paz sería solo un contratiempo temporal mientras nos preparamos para la siguiente. Sí, así que entiendo por qué los altos el fuego son populares en Irán y Rusia. Sí. Porque en esencia son los mismos intereses los que están en juego, tanto en Rusia como en lo que ocurre con Irán. Y esos intereses decidieron hace mucho tiempo que Irán debía ser destruido porque representa una amenaza para la hegemonía israelí. No representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Irán nunca ha amenazado a Estados Unidos. Sí, gritan muerte a Estados Unidos porque están siendo atacados por Estados Unidos. Como en la guerra de Irak, una guerra iraní en la que ya sabes, Estados Unidos enfrentó entre Irán con el fin de intentar destruirlo, una y otra vez, y derretir al Estado iraní. Hemos visto a Mossadegh, la guerra entre Irán e Irak, y más recientemente las protestas y la devaluación del rial para intentar destruir la economía. Todas estas cosas las comprenden. Por eso digo que hay un paralelismo, si se quiere, una similitud aquí. Y ya sabes, los intereses en Rusia van más allá de sus recursos. También se trata de un ajuste de cuentas. Cuentas que se remontan bastante atrás y que se agudizaron durante los años 90. Es decir, se volvieron extremadamente graves en numerous kraft, Rusten keren etap estergningen berchivte económica Rusia. Quiero decir, tuvo, ya sabes, consecuencias, las connotaciones de eso fueron extremas. La gente lo perdió todo, especialmente la clase media. No tenían nada. Literalmente estaban vendiendo sus libros y las cosas que habían acumulado a lo largo de sus vidas. Así que estamos hablando de un momento de auténtica tensión sobre hacia dónde va a ir el mundo. Y gran parte de ello va a depender de este conflicto en Irán y de las circunstancias económicas de China. Van a traer en Putoth. Ocurría más creo en China tiene que ser del PCC, creo, Partido Comunista. Lo dije probablemente de forma incorrecta. El partido Kuomintang, del antiguo conflicto civil con China. Ahora quieren venir y todos van a hacer un viaje y probablemente reunirse con Xi, el líder de la oposición en Taiwán, la oposición nacionalista, el viejo partido de, por así decirlo, la resistencia a Mao Zedong y al Partido Comunista Chino, que se refugió en Taiwán. El líder de ese partido va a China y probablemente ya haya tenido una reunión con Xi y ahora otra. ¿Por qué? Porque pueden ver lo que ha pasado con los estados del Golfo. ¿Les apoyó Estados Unidos? ¿Realmente acudieron a proporcionar seguridad? No. Así que los taiwaneses, creo, pueden leer claramente lo que está escrito en la pared. Están solos. Son solo cosas, pequeños objetos que se utilizan como fichas de negociación en la guerra comercial con China, en la guerra comercial de Estados Unidos con China. Y así ya sabes, otras cosas también van a cambiar a nivel global, especialmente porque la percepción de Irán fuera del pequeño enclave de los países occidentales está cambiando drásticamente. Es muy admirado,
y mucha gente está observando. Y por supuesto, los talastes a los estados del Golfo es que lo que la gente admira es en realidad el espíritu de la revolución. Es decir, la revolución iraní original, su iranismo, se centra en la oposición a la opresión, el apoyo a los desposeídos y la resistencia a la opresión. Y eso tiene una fuerte resonancia aquí, porque todo el mundo puede ver de dónde proviene la opresión, cuál es el principal motor de la opresión para muchos estados, no todos, pero sí muchos. Los grandes cambios, creo, están por llegar. Es realmente un momento enorme. Ahora bien, será más doloroso o menos doloroso de lo que tendría que ser. Y ya sabes, según lo que me dicen las personas con las que hablo en Estados Unidos, personas cercanas a los círculos que rodean a Trump, dicen que ahora estalla en rabietas y enfados prácticamente todo el tiempo. Es que, para decirlo sin rodeos, es inestable en cuanto a lo que se puede esperar de él en este periodo, y eso es muy peligroso. Así que las cosas pueden empeorar mucho en términos de una escalada, ¿o no? Recuerdo de su primer mandato que siempre sospeché que podría estar interpretando al loco de Nixon, fingiendo ser más irracional de lo que realmente es, para que otros líderes mundiales no intentaran provocarle ni esperaran tener control sobre una posible escalada. Pero, de nuevo, el problema de interpretar al loco es que quizá él sea realmente el loco. Ese es el problema. Sí, creo que lo que dices es bastante razonable. Sabes, hace 2 años, cuando asumió el cargo por primera vez, había una sensación de que se podían discernir algunos objetivos estratégicos y que su lenguaje, aunque dirigido a todo tipo de grupos, no pretendía necesariamente ser una exposición estratégica de lo que intentaba hacer. Así que era justo verlo de esa manera. Pero por desgracia, las cosas han cambiado, creo, durante este tiempo, y ya no es así. Y ahora no va a estar apto y una comprensión por costa de la política donde estamos. De acuerdo. Bien, Alistair, muchas gracias por tomarte el tiempo. Y para quienes nos escuchan, asegúrense de visitar el Substack de Conflicts Forum de Alistair Crook, donde encontrarán un excelente análisis. Y gracias de nuevo por dedicar tu tiempo. Gracias.